La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, del verso 1 hasta el verso 10. Los que no han traído Biblia, ahí en la pantallita va a salir las escrituras para que me puedan seguir en esta mañana leyendo. Amén. La palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, y lo mismo que nos dice en esta mañana el Señor a todos: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yo diría: dad las nuevas a mis hermanos que para que vayan a la iglesia y allí me verán. ¿Cuántos dicen amén? Señor, antes de poder iniciar con la palabra, hermanos, como decía mi esposo, el pastor Carlos, pues hemos tenido un fin de semana glorioso, donde por primera vez en la iglesia se hizo el lavamiento de los pies. Y ha sido el Espíritu Santo el que nos ha ido guiando a qué personas poder convocarnos para hacer ese lavamiento. Y han sido 7 personas. 7 es el número perfecto de parte de Dios. También en este mes de marzo, hoy está terminando el mes de marzo. Y en este mes de marzo hemos tenido viaje misionero Huaraz con los hermanos misioneros de la Iglesia Bautista de Birchman. Realmente ha sido un tiempo muy hermoso de poder salir con ellos a las calles, a evangelizar, a predicar la palabra y a servir a los niños. También hemos tenido bautizo de 7 hermanos que se han bautizado en las aguas. Y pues hoy tenemos Santa Cena y hoy va a ser su primera Santa Cena para ellos, oficialmente como bautizados. Eso es lo que nos manda su palabra. Y pues estamos terminando en victoria. Hoy es domingo de resurrección. Cristo no está muerto, Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestra vida. Y hay gozo. También quiero darle en esta mañana la bienvenida a la amiga de nuestra hermana María Alejandra. Ella se llama Keidis. Bienvenida, Keidis. Bienvenida a la casa del Señor. Que no sea la primera ni la última. Sé que hoy día estás de cumpleaños, así que Dios te bendiga. El mejor regalo que Dios puede recibir es estar en su casa. El mejor regalo que nos puede dar Dios es poder estar en su casa un domingo que sea tu cumpleaños y estar en la casa del Señor, ponerle a Él en primer lugar. Todas las demás cosas van a venir por añadidura, dice la palabra. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Busca
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como dijo el pastor Carlos, tú no viniste hoy porque fue una casualidad, no, fue Dios el que puso en tu corazón venir a la casa del Señor. De igual forma quiero darle la bienvenida a Giovanni Ventura Cruz, bienvenido. Él es amigo de nuestro hermano Jesús y Clara. Bienvenido a la casa del Señor. Que no sea la primera ni la última vez. Somos una familia, somos Amistad Cristiana Lima, somos una familia. Así que siéntanse en su casa, que el Señor los pueda volver a regresar pronto a la casa del Señor. Bien, ahora sí, ya estamos preparados para ese alimento, para ese banquete espiritual que nuestra alma necesita para una semana de bendición. Amén. Las bendiciones de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos gusta escuchar esa palabra bendiciones. La palabra bendiciones son tan bonitas. ¿Quién no quiere en este tiempo, no? Recibir siempre bendiciones. Y hoy te voy a hablar sobre la celebración de la resurrección de Jesús. El mundo entero celebra hoy la resurrección de Jesús. Lo lamentable es que algunas personas solamente se acuerdan de Dios en dos oportunidades: para Navidad, que se celebra el nacimiento de Jesús, y para Semana Santa, que es el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, así como nosotros celebramos hoy como iglesias cristianas, proclamamos una maravillosa verdad. Y esa maravillosa verdad es que Cristo vive. Y que Cristo vive en mí, en ti y en cada uno de la humanidad que cree en el Señor. Y en los versículos que hemos leído al iniciar, podemos ver que la resurrección del Señor fue un acontecimiento importante. Hubo un gran terremoto, como hemos leído en la palabra. Yo cada vez que siento que tiembla la tierra, yo digo: Señor, capaz tú ya vienes pronto. Pero son avisos donde el Señor permite que podamos estar atentos y estar cuidando esa integridad y esa santidad con el Señor. Entonces dice la palabra que hubo un gran terremoto y que un ángel descendió del cielo como un relámpago. Algo así parecido que estoy sintiendo yo ahorita, como un relámpago. Viene allí, el sol está cayendo sobre el auto y viene como un empañamiento hacia mis ojos. Y creo que esa luz viene hasta por aquí. La luz de Jesús. Amén. La luz de Jesús. Amén. Entonces viene como un relámpago. Removió la piedra del sepulcro. Imagínense, esa piedra, cuántos soldados tuvieron que moverlo, ¿no? Pero el ángel se sentó sobre esa piedra. Y Jesús ya no estaba allá en el sepulcro. Y se sentó sobre ellas y Jesús ya no estaba en el sepulcro. Como dice la palabra, ya no estaba. Pero hay un pequeño detalle, hermanos. Hay un pequeño detalle que no podemos dejar de lado. Es el saludo de Jesús a las mujeres. Dice la palabra que fue María Magdalena, ¿verdad? Fueron 3 mujeres. Y cuando salió al encuentro, ¿qué cosa les dijo Jesús a esas 3 mujeres? ¿Ustedes recuerdan qué les dijo? Salve. Y la palabra salve en el original, ese saludo, salve, es la palabra griega jairo, que literalmente significa gozaos, tener gozo, estar gozosos, regocíjense y alégrense. Por eso es que el día de hoy hemos escuchado adoración de gozo, de júbilo. Por eso es que de los labios de los pastores y de los hermanos que han estado adorando aquí, nos han dicho varias veces: gózate, gózate delante del Señor, gozaos en el Señor, vengan a la casa del Señor con gozo, con alegría, a pesar de que tú puedas tener un montón de montañas, de problemas, pero hay que gozarnos en el Señor. Amén. Y eso es sinónimo de descanso en el Señor, de fe en el Señor. Escuchaban esta mañana un mensaje de un pastor sobre la sanidad.
Y muchos están enfermos porque no creen en la sanidad. Hay una lucha interna dentro de nosotros para llegar a ese nivel de fe sobrenatural. Hay muchos factores por los cuales nos impide poder tener fe. Y es la fe, hermanos, el ingrediente clave y básico. Y la palabra nos enseña por medio de una parábola sobre la mostaza, la semilla de mostaza. El Señor solamente quiere la fe como la semilla de mostaza, imagínense, tan pequeñita que es la mostaza, es una pepa tan chiquita, pero nos compara así el Señor. Es decir, que la resurrección del Señor, saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo, tiene que ser el motivo para tener, hermanos amados, gozo y alegría en nuestro corazón. Amén. Para cambiar nuestra tristeza en alegría. Para cambiar nuestro corazón que está atrapado en agradecimiento. Y muchos de nosotros no somos agradecidos con el Señor. Por eso es que hemos adorado la bondad de Dios. La bondad de Dios nos persigue, la fidelidad de Dios nos persigue, aún a pesar de que nosotros somos desobedientes. La fidelidad de Dios nos persigue. Usted está vivo aquí, sentado en esta mañana, es por pura gracia y misericordia de Dios. Por fidelidad. Sí, Señor. La pandemia nos hubiera podido matar, pero aquí estamos. Le plació a Dios su fidelidad. Amén. Y hay que ser agradecidos por eso, que hay que cuidar esa fidelidad de Dios con nosotros. Y no desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no le agradan a Dios. Al contrario, paraliza poder acceder a esas bendiciones, a ese crecimiento espiritual que necesitamos tener. Crecer espiritualmente para ser más que el otro, no. Crecer espiritual para uno mismo. Para uno mismo. Para poder vivir en santidad. Tenemos que tener gozo por todas las bendiciones que recibimos por medio de la resurrección del Señor. Cristo pagó un precio alto por nosotros, hermanos. Él pagó un precio de sangre, de dolor, de sacrificio para darnos a la humanidad libertad, perdón, sanidad. Y veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son esas bendiciones de la resurrección para que hoy podamos ser llenos de gozo y agradecimiento en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren tener gozo, agradecimiento en su corazón? Al menos yo lo quiero. El hecho de que nosotros seamos pastores y que estemos al frente de la iglesia pastoreando no significa de que no necesitamos estar llenos de gozo y agradecimiento. Sí, todos los días y más todavía. Porque el Señor nos va a demandar a nosotros mucho más. Por eso, pastorear y estar al frente de una iglesia no es nada fácil, hermanos. Ustedes no saben las adversidades y las situaciones que los pastores pasamos. Se ve bonito, ¿no? La apariencia se ve muy bonito. Pero por dentro ustedes no saben lo que los pastores cargamos. Cargamos cargas espirituales. Cargas espirituales muy, muy fuertes. Y por eso es que la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar en un solo mover, en un solo sentir, en un solo propósito, en una sola unidad. Porque eso le agrada al Señor. Y vamos a ver la primera bendición. La resurrección del Señor nos da verdadera paz en nuestra vida. La paz que el mundo no la puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan capítulo 20, el verso 19 y 20, en esta mañana con el sustento bíblico vamos a estudiar un poco la palabra. Sé que el Señor te va a hablar, sé que el Señor te va a abrir el entendimiento y te va a hacer volver a la obediencia. La palabra de Dios dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. El verso 20: y cuando Jesús hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense que aquí en este momento aparezca Jesús y nos muestre sus manos clavadas y nos muestre sus costillas llagadas, los huevos.
laceraciones, ¿cómo usted reaccionaría? Y no hay nada más maravilloso que saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él no está muerto. Amén. Está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí, Amén. obrando a nuestro favor para nuestras bendiciones. Así está el Señor. Esa es la posición de Dios. Él está obrando por ti y por mí. Está Él intercediendo ante su Padre para que nos mantengamos en esa firmeza, para que nos mantengamos en esa obediencia, para que nos mantengamos en esa fidelidad y no nos desviemos. Hebreos capítulo 7, del verso 22 al 25, dice así la palabra del Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. ¿Cómo es ese sacerdocio? Inmutable. El verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, hermanos amados, nuestra necesidad de orar por nuestra familia que no conoce a Jesús. La necesidad de orar por los amigos que aún no conocen a Jesús. En este momento nosotros estamos orando por un familiar que está en agonía, que está luchando por partir a la presencia de Dios. Y lo que queremos es que vaya a la presencia de Dios. Le estamos clamando al Señor que Él rescate esa alma. Y esa es nuestra misión, orar, interceder. Y también podemos tener paz cuando hemos fallado. Pues nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y Él está intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Nuestro abogado defensor de nuestra vida. Así es Dios. Amén. Así es Dios. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Mire cómo nos habla el Señor, mire cómo nos trata el Señor, con qué amor nos habla el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. A Jesucristo, el justo. Él es el único justo y verdadero, iglesia. La segunda bendición, la resurrección del Señor, convierte a los incrédulos en creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Así hemos sido nosotros antes. Cuando no hemos tenido Cristo, hemos sido religiosos, hemos sido incrédulos, hemos rechazado muchas veces la palabra, nos han hablado, nos han invitado y hemos rechazado. Pero hoy en este tiempo, hermanos amados, no podemos darnos el lujo de rechazar la palabra del Señor. No podemos darnos el lujo de despreciar la palabra del Señor. Amén. Porque el tiempo está corto. Hemos pasado ya una pandemia y no sabemos qué cosas más pueden ocurrir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Si nos llega la muerte, tenemos que estar preparados para saber a dónde ir. Al menos yo quiero ir a la presencia de Dios. Yo no quiero irme al sepulcro. Yo quiero ir a la presencia de Dios. Por eso que cada día me tengo que esforzar en ser un buen ser humano, en ser un buen hijo de Dios. Porque es fácil ser hijo de Dios por apariencia, para que los demás me vean. Pero qué difícil es ser un verdadero hijo de Dios en la intimidad con el Señor. Amén. Por eso es muy importante cuando oramos. Tu mejor psicólogo es el Espíritu Santo, es el Señor. Cuando tú oras, amén, a Él le confiesas y le dices: Señor, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Señor, no tengo paciencia. Ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a ser amorosa o amoroso. Ayúdame, Señor Jesús, a ser más manso. Ayúdame, Señor, a ser más humilde. De repente soy orgullosa, soy altiva, soy rencorosa.
Cuando alguien te dice cosas, a ver, tú respóndele. La mayoría, siendo cristianos, no se quedan callados. Responde, como dicen vulgarmente, de tutti a tutti. Te pones al mismo nivel. Y qué hermoso es cuando el Espíritu Santo viene y te dice, no te olvides que eres un hijo de Dios. No respondas mal con mal, respóndele con bien. En ese momento tú miras al cielo y le dices, Señor, sola no puedo, necesito de tu ayuda. Y el Espíritu Santo viene y te dice, págale con amor, págale con bendición. Y uno tiene que obedecer lo que dice la palabra del Señor. No tengo que caminar porque no, yo soy así, a mí me formaron así, a mí me criaron así. No, hermanos amados. Para Cristo eso no sirve, lo tiene como basura. Para Cristo eso es altivez. ¿Y qué dice la palabra? Que al altivo, ¿cómo lo mira el Señor? Al altivo. Más al humilde, ¿cómo lo mira? Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Altivo o humilde? Humilde. El Señor en esta madrugada me hablaba y me decía, estás en el camino correcto. Sigue caminando así en obediencia, porque así te quiero. En obediencia. De mi mano, agarradita de mi mano. Aleluya. Y no te sueltes de mi mano. Aleluya. Y yo le decía, Señor, pero que a veces las turbulencias y los problemas son muy fuertes. Sí, pero yo te estoy sosteniendo. Y me decía el Señor, ¿en quién crees más tú? ¿En el hombre o en mí? Y yo le dije, Señor, perdóname, porque yo creo más en ti, no en el hombre. Tienes mucha razón. Y el Señor me recordaba su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Tú tienes que confiar en mí. Tú tienes que depender de mí, de nadie más. Juan capítulo 20, del 26 al 29. Yo no sé por qué hablé esto, de verdad, no estaba dentro de mis escritos. La segunda bendición, la resurrección del Señor convierte a los incrédulos en creyentes. ¿Hay cristianos incrédulos? Sí, hermanos amados. ¿Hay cristianos en la iglesia incrédulos? Por supuesto que sí las hay. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételas en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y quién era Tomás? Tomás caminaba con Jesús. Dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando recién metió el dedo dentro de los huecos, ahí recién Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchos Tomases sentados en las iglesias, sí. Tienen que ver los milagros recién para creer. Aún viendo los milagros todavía se portan mal. Solamente la resurrección del Señor pudo hacer que el incrédulo de Tomás se convirtiera en un verdadero creyente. En ese momento Tomás recibió la salvación, pues confesó con su boca que Jesús era su Señor y su Dios, como dicen las Escrituras. Ese mismo poder es el que tenemos que clamar, hermanos amados, y perdonar para nuestros familiares, para nuestros amigos que aún son incrédulos y que están en condenación porque no le han creído, no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así está nuestra familia, así está la sociedad y el mundo entero. El mundo entero le ha dado la espalda al Señor. El día viernes que regresábamos de aquí,
encontramos con una procesión, hermanos. 4 imágenes. Llegamos en ese meollo como a las 8 y salimos a las 11 de la noche esperando que pase. Y mientras que estábamos sentados dentro del auto con mi esposo, orábamos y al Señor, no sabemos por qué ha pasado esto. El Señor nos mandó a orar por cada persona que pasaba. Escuchábamos sus conversaciones, mirábamos cómo estaban bien con el hábito, bien cambiados, bien alterno, cargando las estatuas ahí, cargando, y nosotros saumeándonos con esos saumerios ahí, oliendo, y decíamos, mi esposo por momentos tenía dolor de cabeza. Dice, Señor, así hemos estado nosotros antes. Y aún estando como cristianos, a veces nos parecemos a esos fariseos. Ten misericordia. Pon, Señor, en tu pueblo y en la iglesia un manto de obediencia y de santidad. Sí, Señor. Un corazón realmente que ame a Dios de todo corazón. Esa es mi oración cada día, hermanos. Que cada día mi familia y yo podamos amar a Dios con sinceridad. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Que cada día que nos paremos en este púlpito podamos, Señor, amarte cada día más a ti, parecernos cada día más a ti. Por eso que el Señor nos da la fuerza, hermanos. Estamos cansados, pero el Señor nos da la fuerza. El Señor nos da el gozo, hermanos. Porque nosotros quizás podríamos estar en otra posición, en una posición mejor, pero hemos elegido el mejor camino, que es el de servir a Dios, que es el de servir y dejar todo, hermanos, por causa de Cristo. Tú tienes que dejarlo todo. Tienes que dejar familia, tienes que dejar hasta trabajo, pero no descuidando tu núcleo, que es el esposo, la esposa, los hijos, no descuidando eso, pero también siendo fieles al Señor en obediencia. Juan capítulo 13, verso 18, voy avanzando, ya voy a la tercera bendición. Juan 3, 18. El que en él cree, que dice la palabra, ayúdeme a leerlo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces yo no lo estoy diciendo, es la palabra la que nos está diciendo. El poder de la resurrección de Jesús es lo que puede hacer que nuestras familias y nuestros amigos reconozcan su necesidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 16, del 30 al 32. Por eso dije en esta mañana, sé que el Señor va a hablar. El Señor va a hablar al corazón. Y de aquí, de esta mañana, tienes que salir con el corazón realmente retado por el Señor, pero también decidir que necesitan a Jesús en tu corazón. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Y para eso tenemos que confesar y decirle, Señor, yo te necesito. Entra a mi corazón. Como Nicodemo, cuando estaba con Jesús, les voy a resumir. Jesús le dijo, tienes que volver a nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No se refería a la parte natural, se refería a la parte espiritual. Amén. Que tenía que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía, y eso es lo mismo para nosotros. Todos los que estamos aquí hemos sido salvados por gracia y por misericordia, porque alguien nos habló de Cristo, así como yo te estoy hablando en esta mañana. Y esos días de Semana Santa es propicio. Nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está atento a oír la voz de Dios y a recibir a Jesús en el corazón. Hechos 16 dice la palabra, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense qué bendición tan grande. El verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos
Por eso el primer paso es recibir a Jesús y el segundo paso es el bautismo. Ahí está. Ahí entramos en el orden de Dios, hermanos, los que se bautizaron el 10 de marzo. Ahí está. Esa es la bendición. Esos son los pasos. Y la tercera bendición, la resurrección del Señor tiene poder para restaurar a los que han fallado. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Juan capítulo 21 del 14 al 19. El Señor nos perdona, hermanos. Él lava nuestras heridas, las venda, las cura nuestras heridas. Juan 21, 14 al 19. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El verso 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El verso 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el verso 17 le dijo la tercera vez, mire, 3 veces le habló el Señor Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es lo mismo que te pregunta el Señor en esta mañana. Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ya me imagino cómo se debe haber puesto Pedro, porque la característica de Pedro era que tenía un carácter. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y el verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Sígueme. Qué maravilloso, hermanos, fue para Pedro comprender que a pesar de haber negado al Señor, no tuvo que vivir toda la vida con ese dolor, con esa vergüenza, pues Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó, y cuando Pedro tuvo un encuentro con Jesús resucitado, se dio cuenta que él no lo había sacado de los planes. Y no solamente eso, sino que el Señor no solamente veía a Pedro como un discípulo, sino, ¿cómo lo veía? Como un pastor de sus ovejas. ¿Se dieron cuenta ustedes? Así nos mira el Señor. Así nos mira el Señor, a pesar de que nosotros negamos a Dios muchas veces con la desobediencia, con la reincidencia en los pecados. Aún así el Señor nos perdona. Él nos da una nueva oportunidad. Por eso es necesario que no creamos las mentiras del enemigo, que nos dice que ya no podemos ser útiles al Señor por haberle fallado, y que ya el Señor no nos tomará en cuenta en sus planes y propósitos, porque no es así. Pues Él está vivo y Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. ¿Cuántos están aquí? Porque parece que no estuvieran aquí. Amén. Y tenemos que comprender que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, su misericordia, hermanos amados, está disponible todos los días para nosotros, para ti y para mí. Todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Su misericordia, su fidelidad está ahí, atento. Lamentaciones 3, 22 al 23. Y voy terminando, porque hay Santa Cena. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El verso 23. No
Por eso qué lindo cuando uno despierta, abre sus ojos, decirle: Señor, gracias por la vida que tú me das. Gracias por este nuevo amanecer, porque hay cuánta gente que hoy no amanece. Pero por pura misericordia, por pura gracia, a pesar de ser orejón y orejona, tú tienes compasión de mí y me das vida. Y estoy en tu casa, sentado, escuchando tu palabra. Amén, Señor. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? Qué precioso fue para Pedro escuchar de los labios del Señor: sígueme. Pedro le había negado 3 veces. ¿Y nosotros cuántas veces le negamos al Señor? ¿Cuántas veces le negamos al Señor? Le negamos al Señor con nuestra conducta, le negamos a Dios con nuestra desobediencia, porque dice la palabra que es mejor estar un día en la casa del Señor que estar 1000 años afuera. Por eso que debemos de nosotros meditar quiénes son esos dioses que nosotros tenemos adentro. Dios al miedo, Dios al dinero, Dios al trabajo, Dios a los hijos, Dios ¿a quién más? Al pecado, dioses a los nietos. Hay tanto que aprender realmente, hermanos. Hay tanto que meditar en la palabra. Y a veces nosotros decimos que ya somos las superwomans o los supermans, ya. Tengo 20 años de cristiano, yo ya sé bastante, yo ya no necesito. No, hermanos, mientras estemos en esta tierra vivos, necesitamos ser estudiantes eternos de la palabra de Dios. Amén. Como siempre le escucho, a veces mi esposo dice: no, ya, no permita que yo cuelgue los chimpunes. Y es que necesitamos meditar en la palabra todos los días. Amén. Aquí está el alimento para nuestro espíritu. Aquí están los valores morales, espirituales para cada ser humano. La humanidad le dio la espalda a Dios. Por eso es que vemos tantos pavos reales en la calle, en los gobiernos, en las autoridades. La corrupción ha crecido en gran manera. Lamentablemente, nosotros como cristianos no hemos sido agentes reproductores de la palabra de Dios. La hemos recibido la palabra, pero no la hemos comido para nosotros solos. Por eso que se ha reproducido el mal. Satanás es muy astuto. Satanás ha hecho un movimiento en la humanidad. Acabo de escuchar una noticia que acaba de aprobar el presidente Biden en los Estados Unidos. Hoy día, 31 de marzo, el día de la aprobación de la ideología de género. Ellos celebran hoy día, el mismo día de resurrección. Imagínense qué tal aberracidad. Y decían esos hermanos que escribían esas notas: iglesia, no podemos ser partícipes de esas aprobaciones que está haciendo el gobierno. Amén. Y el Perú tiene que levantarse en oración para seguir intercediendo por esa ideología de género que es satánica, que es diabólica y que está en persecución a nuestros niños. Y muchos de nosotros tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hijos. ¿Y qué estamos haciendo como papás, como mamás? ¿Estamos orando o estamos distraídos? Muchos estamos distraídos y dejamos de orar. Necesitamos, como Pedro, que el Señor nos diga: sígueme. Y eso significa que no era rechazado, que había sido perdonado y que recibía de parte del Señor. Pedro recibió de parte del Señor una nueva oportunidad. Y es lo mismo que el Señor te da en esta mañana. El Señor te da una nueva oportunidad. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es hoy, mañana es mañana. Y hoy día el Señor nos está llamando a esa nueva oportunidad. Que este domingo de resurrección el Señor nos recuerde que Él está vivo y su misericordia está disponible el día de hoy para nosotros. Amén.